Bueno, nuestra tercera evaluación fue hacer un termómetro. Como podemos observar aquí en el software Multisim, utilizamos una fuente de voltaje de 5 volts y aquí utilizamos una resistencia de 1 kilo ohm y 110 ohms para hacer un divisor de voltaje. De esta manera podemos alimentar todas esas resistencias que están en serie para ir bajando el voltaje de 100 en 100. Cada salida de la resistencia va a alimentar el amplificador operacional para ir comparando los voltajes, y cada 100 volts va a mandar la señal que haga que prenda el LED. Y también aquí les pusimos resistencias, cada una de 110 ohms para el LED, para que también controlara la corriente que llegara a pasar ahí. Para simular el sensor teníamos que usar un sensor. En la simulación para simular el sensor que vamos a utilizar en el circuito analógico, se llama LM35D. Utilizamos una fuente senoidal con un valor de un valor pico de 1 volt y la frecuencia de 500 MHz. Que le hablamos del LM35D, que podría llegar a las fuentes de los LEDs. Y aquí, como vemos, hay una fuente de voltaje también medio escondida. Esa la utilizamos para alimentar cada uno de los amplificadores operacionales. Bueno, a continuación podemos echar a andar la simulación. Y lo que va a hacer la fuente senoidal es de que cada vez que vaya cambiando la señal del voltaje y los vaya comparando, va a ir prendiendo LED. Mira, si aquí le ponemos el play, va a hacer que los LEDs aquí tienen unas flechitas verdes, y eso significa que están prendiendo. Bueno, este es nuestro circuito ya armado. Esos dos cables son la alimentación que vamos a dividir con las resistencias. Esta resistencia y estas dos son el divisor de voltaje. Aquí usamos dos resistencias para conseguir la resistencia equivalente de 110. A continuación, estas son las resistencias conectadas en serie que nos permitirán dividir ese voltaje de 5 volts, dividirlo en 5 partes iguales que vamos a introducir en los amplificadores operacionales. Aquí se encuentran los amplificadores operacionales. Son un LM324 que incluye 4 amplificadores operacionales cada uno. Tuvimos que usar 2 de esos porque, como son 5 LEDs, son 5 comparadores y necesitamos 5 amplificadores. Conectamos cada uno como corresponde, teniendo la señal del voltaje en la parte negativa, la parte del sensor en la parte positiva, su alimentación correspondiente, y la salida va dirigida a las resistencias que usamos para controlar el flujo de corriente y que los LEDs tuvieran una buena corriente. Acá se encuentra el sensor que mide la temperatura y manda la señal a esta línea, que es la que reparte la información a cada uno de los amplificadores. A continuación vamos a dar una explicación más clara de cómo funciona este sensor. Acá podemos ver en el multímetro que conectamos la señal del sensor al multímetro para analizar cuál es el voltaje que aparece. Aquí aparece un voltaje de 267 milivolts. Eso significa que estamos a 26 grados en el ambiente. Por lo tanto, solo hay 2 LEDs que están prendidos. Si llegara a 300, prendería el tercero. A continuación vamos a usar un cautín para aumentar la temperatura en el sensor y vamos a ver el progreso en el multímetro, y conforme avance la temperatura, los LEDs van a prender. Ahorita acercamos el cautín al sensor y el voltaje va a subir, y ya prendió un tercer LED. Y podemos ver en el multímetro cómo va subiendo el voltaje. Ya llegó a 300, por eso prendió el tercer LED. Ahí encendió un cuarto, que significa que llegamos a los 40 grados centígrados. Ahora que los 5 LEDs están prendidos, significa que hemos llegado a los 50 grados o más. Ahora retiraremos el cautín para observar cómo se enfría y cómo van bajando la luz de los LEDs. Conforme baja la temperatura, bajan los milivolts y los LEDs se irán apagando, llegando a una temperatura ambiente de aproximadamente 20 grados, dejando 2 LEDs prendidos. Como podemos ver, el sensor ya se enfrió
y bajó a unos 20 grados, por lo tanto solo 2 LEDs están prendidos y son equivalentes a unos 200 milivolts por parte de él. Como podemos observar, el circuito está en funcionamiento, pero utilizamos una fuente de voltaje para ponerle 0 volts y 0 amperes, lo cual ahorita lo vamos a subir a 100 milivolts para que veamos que se prende el primer LED, como podemos observar, porque normalmente si lo hacíamos con el sensor, ahorita desactivamos el sensor, si lo activábamos nada más nos prendía 2 LEDs y ahorita vamos a hacer lo que funcione en su rango completo como fue hecho en el simulador. Entonces si le subimos otra vez hasta 200 milivolts aquí en la fuente de voltaje, vamos a ver que se prende el segundo LED y así sucesivamente hasta el 500 milivolts, que representan los 30 grados, los 50 grados, 40 grados, 30 grados y así. Si ya vemos ahí son 30 milivolts, son 30 grados y se prenden los 3 LEDs. Ahora vamos a ponerle los 400 milivolts. Ahí observamos que se pueden ver los 4 LEDs. Y por último le ponemos los 50 milivolts y ahí están los 5 LEDs funcionando correctamente. Bueno, este fue nuestro proyecto de tercera evaluación de circuitos analógicos, que consiste en un termómetro analógico y pues Gracias.